Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Bienvenidas y bienvenidos a Mario Fernando Piano, el programa de televisión de opinión más antiguo de la televisión colombiana. Nos respaldan 800 entrevistas y 17 años de emisiones ininterrumpidas. Un tema de palpitante actualidad vamos a tocar en el día de hoy y tenemos como invitado a alguien que conoce como pocas personas lo que es la legislación eclesiástica de nuestro país. Les estoy hablando del padre Germán Robledo Ángel, a quien saludo con mucha cordialidad y le agradezco que haya estado aquí. María Fernando, yo te agradezco a ti, es para mí un honor. Bueno, padre, usted se ha vuelto una piedra en el zapato para la Iglesia Católica, para la Arquidiócesis de Cali. Desde hace muchos años usted viene haciendo una serie de denuncias que no siempre son entendidas ni comprendidas por muchas personas, feligreses o no feligreses, y con la autoridad que le da el hecho de que usted es un economista industrial de la Universidad del Valle, usted estuvo estudiando en Alemania, en la Universidad de Innsbruck, donde sacó 2 magíster y un doctorado en ciencias políticas y sociales. Usted fue párroco en 2 oportunidades de la Catedral Metropolitana y también fue una autoridad, me va a tener que ayudar en el Derecho canónico. En Derecho canónico. Presidente del Tribunal Eclesiástico Regional. Y presidente del Tribunal Eclesiástico Regional. ¿A qué se debe que haya tenido usted estos enfrentamientos con el señor arzobispo de la ciudad? Pues yo no diría propiamente enfrentamientos ni oposición, porque cuando uno quiere una institución se preocupa porque marche perfectamente, y más en el caso mío, habiendo sido colaborador de la justicia eclesiástica por más de 20 años y ocupando el más alto cargo, pues mi obligación es reclamar el cumplimiento de las normas de la Iglesia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha presentado entonces una situación en la cual usted contradice algunas cosas, no se las responden, y ha escrito además varios libros sobre la corrupción moral y sexual que hay dentro de la arquidiócesis? Del arzobispo Monseñor Alberto Uribe Urdaneta, que fue un excelente arzobispo de Cali, aprendí a decir la verdad, y nos decía: sean capaces de decirle la verdad a su obispo, y a pesar de que les pueda traer dificultades, y yo aprendí eso, y nunca me ha dado miedo decir la verdad, porque yo sé que es la forma como muestro el amor a nuestra Iglesia, porque no podría jamás contestar ni la injusticia ni la corrupción que lamentablemente se ha dado en nuestra Iglesia. Usted ha hablado de malos manejos económicos en la arquidiócesis. Sí, y tuve un último, no digamos enfrentamiento, pero sí tuve que reclamarle al arzobispo por la pérdida de unos dineros que hasta ahora no hemos sabido cuántos son exactamente, a pesar de que tuvimos la información fidedigna de la entidad donde fueron colocados estos dineros, que resultó ser una pirámide. Usted ha escrito varios libros en los cuales ha denunciado también casos de pederastia y casos de abusos sexuales por parte de miembros de sacerdotes adscritos aquí a la Arquidiócesis de Cali. Sí, el primer libro fue sobre una tendencia que he observado y que es una tendencia que parece estar acompañando a la Iglesia hacia un clero gay.
Es un fenómeno que debe ser tratado muy estrictamente por la Iglesia Católica, y sobre todo porque las denuncias que hice privadamente al arzobispo en ese entonces no fueron tenidas en cuenta. Y como dice el Evangelio de San Mateo, si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si no te hace caso, llama a otros 2 o 3. Si no les hace caso y no se corrige, díselo a la comunidad, díselo a la iglesia. Y eso hice yo al escribir, absolutamente en honor a la verdad. ¿Usted cree que por esas denuncias que usted hizo públicas y por esos libros que usted editó, fue que el Papa, el Santo Padre, no quiso venir a la ciudad de Cali? No, yo pienso que el Papa no vino, no por los escritos míos, ni mucho menos, sino por los escándalos que se suscitaron posteriormente, como fue el suicidio de un sacerdote que ya estaba en curso en investigación y había sido llamado por la Fiscalía para el miércoles siguiente a indagatoria, y se suicidó, ¿no? Luego la pelea, por así decirlo, con el abogado y las víctimas de pederastia de un sacerdote también de Cali, que ocasionaron en últimas, por la negativa de la arquidiócesis, a que hicieran un plantón frente a la catedral y contra el arzobispo de Cali, de tal manera que estas cosas eran un peligro realmente para la venida del Papa, y esto podría formarse un escándalo, inclusive de índole pues mundial, en caso de una visita, como se planeó inicialmente. Nosotros fuimos informados inclusive por el mismo arzobispo que venía a Cali, y el arzobispo alcanzó a nombrar un sacerdote que era el director precisamente de lo referente a Cali para la visita del Santo Padre Francisco. ¿Usted nota que el arzobispo de Cali está muy cercano con el ELN y con los otros grupos de la guerrilla? Sí, eso lo sabe todo el clero de Cali y lo sabe la gente de Cali, y ha sido reconocido por el mismo señor arzobispo. Las fotos han sido publicadas, inclusive en las redes han salido fotos perfectamente fehacientes que no son ninguna calumnia. Y esto realmente considero yo no es lo, sobre todo después del asesinato de Monseñor Isaías, en la cual participó la guerrilla de las FARC, pues realmente uno no entiende como miembro de esta iglesia que esto pueda suceder. Padre Robledo, ¿nunca usted ha tenido interlocución en los últimos tiempos con la arquidiócesis frente a todo esto que usted ha venido denunciando? Nunca. Esas denuncias pues han sido hechas públicamente, pero que el arzobispo de Cali, ni Monseñor Sarasti, ni Monseñor Monsalve se hayan preocupado en hablar particularmente, privadamente, nunca he recibido esa atención, digamos así. Estamos en Mario Fernando Piano con el Padre Germán Robledo Ángel, ya volvemos con ustedes. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger.
Padre Robledo, usted tiene escasos 78 años, está retirado, vive en la carretera al mar, en una finca con un nombre muy sugestivo que se llama Hawái. Usted oficia unas misas que son privadas y que son solamente para sus escasos amigos, y sin embargo mantiene una actualidad con lo que está sucediendo en la iglesia local, nacional y del mundo, pero sigue evocando canciones como Pueblito Viejo, canciones de su padre, y toda una serie de recuerdos y de evocaciones que lo hacen sentir a usted muy bien. ¿Usted no ha pensado que ya ha llegado el momento como de no volver a decir nada y quedarse callado? En absoluto. Mientras yo viva, diré siempre la verdad y criticaré constructivamente lo que tenga que construir. Y esa es la forma como manifiesto yo mi verdadero amor por la Iglesia de Cali y de la Iglesia Universal. ¿Y a usted en la Iglesia de Cali lo quieren? Pues tengo amigos y tengo también gente que no me quiere. Realmente no aceptan las denuncias que yo hice con absoluta veracidad respecto a un párroco de la catedral que ya ha sido llamado a la presencia de Dios y al juicio precisamente por sus conductas. Entremos ahora en el meollo de esta entrevista. ¿Usted cómo ve lo que ha sucedido con el alias Jesús Santrich? ¿Usted qué opina de la jugada que se ha hecho para evitar que lo extraditen y para evitar que se muera de hambre, como dice él? Pues esta pregunta merece una serie de respuestas y de cuestionamientos, porque si calificamos como ha sido calificado en las redes por toda la mayor parte de los católicos, yo no he leído nadie que esté defendiendo precisamente el proceder de quien haya autorizado, que tampoco sabemos qué obispo autorizó esta metida de pata, porque ha sido una metida de pata que no digo pues el adjetivo sustantivado, pues porque no lo puedo decir, pero es una metida de pata terrible. ¿Por qué no ponemos a la teleaudiencia en contexto? ¿Usted por qué no le explica a las personas que están viendo este programa qué es lo que sucedió, qué fue lo que se hizo? A un señor lo detienen por narcotráfico, lo solicita el gobierno americano porque tenemos un tratado de extradición, esa persona es trasladada a la cárcel de máxima seguridad de la Fiscalía, y después, a raíz de una huelga de hambre, es trasladado a un hospital. ¿Qué pasa después? Pues mire, Mario Fernando, si yo viera en este suceso o en esta actitud de no sé qué obispo, si fue el cardenal o los obispos de la conferencia episcopal, o si fue autorizado por el señor nuncio, que creo debió ser el que daba la autorización, porque aquí se están tratando temas de política, de alta política, si en verdad es porque un delegado de la ONU le pidió al gobierno que tuviera esa intervención en favor de Santrich, eso todo no se ha aclarado. Pero yo considero que si realmente se tratara de un caso de una oveja perdida como aparece el Evangelio, una de las presentaciones más hermosas de Jesucristo es cuando aparece con una oveja que pone sobre su cuello, que es la oveja perdida que ha ido a buscar. La Iglesia debe buscar las ovejas perdidas, pero yo más bien estoy viendo en este caso no que el pastor haya regresado con la oveja, sino con un lobo encima de sus hombros. Un lobo que viene a destruir y que ha destruido el rebaño de Cristo, de tal manera que este es el mayor contrasentido que yo he podido observar y que lo ha observado el pueblo colombiano, el pueblo católico colombiano. Y esa crítica que ha hecho absoluta y total el pueblo colombiano, el pueblo católico e inclusive cristianos, con plena razón y pleno derecho, realmente no ha sido atendido ni hemos encontrado una respuesta, una aclaración de los jerarcas de la Iglesia Católica. ¿Usted cree que esto puede
ocasionar una división muy fuerte dentro de la Iglesia Católica colombiana? Se le ha causado un perjuicio notorio a la Iglesia en estos momentos. Aquí sí deberíamos decir, como dice por ahí algún chiste, cuando a Jesucristo lo cogieron preso los romanos, los soldados romanos de los judíos: Pedro, en estas condiciones, si tú cortando orejas, estamos haciendo un mal, pero enorme y gravísimo a la Iglesia Católica. Usted conoce el derecho canónico, pues estudió y se graduó, no solamente se graduó en una universidad muy importante de Alemania. Dentro del derecho canónico, ¿es posible que este señor no sea extraditado a los Estados Unidos? No, en el derecho canónico no tiene nada que ver con eso. Y es más, eso casi sería un pecador vitando, esos que hay que evitar, porque además de tener una cantidad de crímenes, ¿no?, ya de homicidios, de asesinatos, tiene una cantidad de violaciones, de estupros, de abortos, una cantidad de censuras que la Iglesia Católica condena con las máximas penas, como es la excomunión. Excomuniones sin necesidad de ser dictada por un obispo son excomuniones por el mismo derecho, de tal manera que, y está un hombre que está atentando contra su vida, de tal manera que ahí no hay ninguna oveja perdida ni un pecador arrepentido. Ahí hay una violación flagrante de las normas de la moral cristiana, precisamente, en primer lugar, de la ética, y obviamente que va en contra de lo que es la moral cristiana y las normas canónicas. La Fiscalía y la DEA pueden entrar a ese centro donde está el señor alias Santrich, sacarlo de allí y mandarlo para Estados Unidos, o ese es un territorio, como están diciendo, que eso forma del territorio vaticano y que como tal es absolutamente inviolable? No, en absoluto. Inclusive no sabemos a quién pertenece. Si pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá, pues el responsable es el cardenal, que es el arzobispo primado, el arzobispo de Bogotá. O si pertenece a la Conferencia Episcopal, sería el presidente y el vicepresidente los que... Entonces, ¿quién dio el permiso? ¿Quién dio el permiso? Es lo que no sabemos. Y yo considero que ese permiso debió ser consultado con el nuncio. Hasta ahora nadie le ha preguntado al señor nuncio de su santidad si él autorizó algo que tiene una repercusión de carácter inclusive internacional y de carácter político. Y es una metida de pata inclusive en el aspecto político. La Iglesia no tiene que meterse en eso pertenece a los laicos, a los partidos políticos, al gobierno, pero la Iglesia no tiene por qué meterse en estos asuntos. La máxima autoridad eclesiástica de Colombia es el nuncio. Es el nuncio, el representante del Papa, y el que regula las relaciones políticas con el Estado colombiano. Y ningún obispo puede pasar por encima del nuncio, y un obispo que fuera prudente, lo primero que ha debido hacer es consultarle al señor nuncio si eso estaba bien hecho. Puede ser el cardenal de Colombia que tiene que pedirle permiso al señor nuncio. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues hasta ahora... ¿Sabe una cosa? Vámonos a mensajes comerciales y ya volvemos aquí con el padre Germán Robledo Ángel. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Entonces retomamos la pregunta anterior. Pues, ¿qué podrá pasar? Realmente nadie lo sabe, y mayormente si se trata de las FARC, que no tiene una conducta lógica, jurídica, moral, y ¿qué sabemos si esto sea tomado como una oportunidad para fugarse, para
Aquí podemos pensar cantidad de cosas que ya han sido dichas y hemos leído en periódicos y hemos leído también en las redes sociales. O sea, ¿usted considera que en este momento hay un limbo jurídico eclesiástico con el caso del señor Santrich? Exactamente, exactamente. Y como les decía antes, es una contradicción para la moral de la Iglesia que una persona que se está suicidando esté amparado por la Iglesia Católica, que es enemiga del suicidio, que lo condena en todo aspecto como una falta gravísima, ¿no? Y esté tolerado y amparado por la Iglesia para que vaya y se suicide en una casa religiosa. Ahora, esa casa no tiene ningún privilegio porque no es una casa episcopal como algunos periodistas han dicho equivocadamente, y por eso sería muy importante saber a quién pertenece esa casa, quién maneja esa casa, si es la Arquidiócesis de Bogotá o es la Conferencia Episcopal Colombiana. Pero de todas maneras, vuelvo e insisto, es el nuncio quien debería dar la última palabra. El nuncio debería haber dado la última palabra y la autorización para algo que tiene que ver inclusive con la ONU, con relaciones internacionales y todo lo que hay detrás del proceso de paz y de los pactos que se han hecho y las concesiones que se han entregado precisamente a las FARC como un grupo pues en guerra, y que hasta Suiza y las Naciones Unidas están detrás de todo, de tal manera que esto es algo que supera el poder de cualquier obispo o inclusive de la misma Conferencia Colombiana, Conferencia Episcopal Colombiana. ¿Usted considera que finalmente el señor Santrich A va a morir de hambre, B va a ser extraditado, C se va a quedar allí per secula seculorum? Pues no. Per secula seculorum, pues no creo yo, pero que vaya a ser extraditado es lo que debe ser, porque lo ha pedido el gobierno americano y según el fiscal general de la Nación lo dijo, las pruebas son superabundantes. Usted me dijo antes de esta entrevista que faltaban todavía por develarse una cantidad de conductas absolutamente punibles por parte de miembros de la Iglesia Católica. ¿Usted podría referirse a ese tema en particular? Pues yo diría que el problema de nuestra Arquidiócesis de Cali, el problema de la inversión de esos dineros, nosotros inclusive le escribimos al señor arzobispo un derecho de petición eclesiástico. Nosotros hasta el padre Hernán Betancourt y mi persona, que somos los firmantes, hasta ahora no hemos recibido una respuesta, así sea inclusive de enojo, porque nosotros decimos las cosas muy claramente y no estamos inventando cosas, sino estamos diciendo la verdad. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta, ni el clero de Cali ha sido informado al respecto. Todas estas situaciones que se están viviendo, digamos concretamente en la Arquidiócesis de Cali, que no son nuevas, algunas defensas pues, a las cuales ha tenido derecho el señor arzobispo, incluyendo casos como el apoyo que le ha brindado el rector de la Universidad Javeriana de aquí de la ciudad de Cali en reciente columna que publicó en el periódico El País. Pero a esto le sumamos lo de Santrich. ¿Usted cree que esto está produciendo una desbandada de la feligresía católica hacia otras iglesias? Pues la gente inclusive está hablando hasta de retirar las limosnas que dan a la Iglesia Católica, y algunos inclusive a negarse a participar en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, de tal manera que esto es una cosa supremamente grave en estos momentos para la Iglesia Católica, es lo peor que le ha podido suceder, y esto no fue tenido en cuenta por el obispo o los obispos que están detrás de estos acontecimientos con el señor Santrich. ¿Qué dice el Apocalipsis sobre el particular, padre Robledo? Pues no, en eso más utilizando la palabra apocalipsis es el que se nos puede venir encima a todos nosotros y a los colombianos con este proceso de paz. Recientemente tuvimos la sorpresa de que una iglesia cristiana de aquí de la ciudad de Cali, que lidera el pastor John Milton Rodríguez, que es mi amigo, pero que yo no milito en el credo cristiano, quiero hacer esa aclaración,
pues nos sorprendió porque obtuvo cerca de 500.000 de votos. Hay otros 100.000 votos que los están recontando y eso le está dando derecho, primero, a la creación de un nuevo partido político y segundo, a que tenga 3 senadores cristianos en la próxima legislatura. ¿Usted cómo ve ese fenómeno cristiano y concretamente cómo ve lo de esta iglesia cristiana de aquí de Cali llamada Misión Paz a las Naciones? Pues yo tengo que reconocer que estas reacciones de la gente que se ha apartado de la Iglesia Católica y ha conformado estas iglesias cristianas, como llamamos, o comunidades eclesiales cristianas, como los llama el derecho canónico, pues tienen pleno derecho y tiene plena justificación porque hemos fallado. La Iglesia Católica ha fallado en su pastoral, ha fallado en la enseñanza de la ética, de la moral cristiana en la que todos nosotros fuimos formados y vivimos una época realmente muy difícil. Y yo tengo un elevado concepto de estas comunidades eclesiales por su honestidad, por el cumplimiento estricto de ciertas normas que les han impuesto, inclusive que les hacen renunciar a cosas que nosotros consideramos lícitas y tienen una vida cristiana bastante disciplinada, que eso es lo que admira, y no solamente disciplinada, sino la corresponsabilidad que tienen estos cristianos para anunciar el Evangelio, para anunciar a Cristo, que al fin y al cabo es quien nos salva y es la fuente de nuestra salvación. ¿Usted sí cree que vayan a prosperar hasta convertirse, pues de hecho ya este movimiento político que encabeza el pastor John Milton, pues ya se va a llamar el Partido Político Colombia Justa Libres? ¿Usted cree que ese movimiento político va a incidir en los resultados de las próximas elecciones, a sabiendas de que ya ellos anunciaron junto con la señora Vivian Morales que van a apoyar al candidato del Centro Democrático? Obviamente que esto es un apoyo muy fuerte y muy valioso para la candidatura del doctor Duque. Eso nadie lo puede negar. Padre Robledo, es un gusto haberlo tenido aquí en Mario Fernando Piano. Siempre usted habla sin pelos en la lengua y como debe ser. Pues el gusto ha sido para mí y que estas consideraciones mías sean tomadas por no solamente mis hermanos sacerdotes o superiores, como un aporte para el bien de nuestra Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Padre Robledo, y a ustedes muchas gracias de estar aquí en Mario Fernando Piano y hasta una próxima oportunidad. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger.